Muy buenos días, hermanos. Es un gusto de nuevo poder comunicar con ustedes mediante este medio. Y hoy continuamos con el devocional del libro de Colosenses, capítulo 1. La semana pasada estudiamos sobre la preeminencia de Cristo, ¿no? En que Cristo es superior a todo. Vimos también de que Jesús es la imagen del Dios invisible, Dios hecho carne y fue visto por todos los hombres y vimos también de que Él fue el creador de todo, ¿no? Creador de todo. Él no fue creado, sino Jesús es Dios y Cristo es eterno como Dios. Él no tiene principio ni fin. Jesús es parte de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, que es Cristo, y el Espíritu Santo. Cristo siempre estuvo presente desde el principio y va a estar por toda la eternidad. Dice que Él es el primogénito de todos los muertos. Es el único que Dios se hizo hombre y como hombre murió y que un día resucitó entre los muertos y Dios dice que lo levantó y está sentado a la diestra de Dios Padre y está con un cuerpo glorificado y la esperanza es que también un día nosotros, la iglesia y también los santos del Antiguo Testamento, un día nuestros cuerpos van a ser resucitados. Cristo primero y después todos nosotros resucitaremos, pero para ya nunca morir, sino para estar siempre en la presencia de Dios. Y hoy vamos a estudiar otro nuevo estudio sobre Colosenses capítulo 1, 24 hasta el capítulo 2, 3. Y vamos a ver el trabajo de Pablo por la iglesia. Vamos a ver esa labor que tuvo Pablo como ministro, pero no fue un trabajo fácil. Fue un trabajo que le trajo muchos sufrimientos por amor a Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios Santo, que estás en los cielos, gracias, Padre, te damos, Señor mi Dios, porque tú haces posible, Señor mi Dios, en que tus hijos sigamos buscando más de ti, Señor, cada día, aprendiendo más de ti lo que tú nos enseñas, Señor mi Dios. Y hoy tú nos vas a hablar sobre el trabajo de un ministro, de un servidor, Señor mi Dios, como lo es Pablo y también, Señor, como lo somos ahora tus hijos, Señor mi Dios. Y Padre Santo, vemos que el trabajo no es fácil, Señor mi Dios. Demanda mucho esfuerzo, Señor mi Dios. Pero Padre, tu palabra también nos dice en que tú estás al lado nuestro, Señor mi Dios. En que tu Espíritu Santo es el que nos ayuda, Señor mi Dios, para tener ese poder, Señor mi Dios, de poder hablar, Señor mi Dios, el de no callar, Padre Santo, el de no desmayar, sino de seguir llevando tu palabra hacia las personas de que no te conoce, Padre. Oro, Señor, por todos mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús, Señor mi Dios. Y Padre, bendícelo, Señor mi Dios, cuida, Señor, dale salud, Señor mi Dios, y que sé que, Señor, de acá en un tiempo vamos a poder congregarnos de nuevo, Señor mi Dios. Esperamos también ese tiempo, Señor mi Dios, en donde volveremos a darnos las manos, a poder abrazarnos, Señor mi Dios. Y gracias, Padre, te doy por todo. Te doy las gracias en el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ahora le voy a pedir, por favor, a ver que abran la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 1, del versículo 24 al capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra del Señor:
Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Ahora vamos a empezar esta meditación meditando en el versículo 24. La palabra de Dios dice en Colosenses 1:24: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Aquí vemos que Pablo está sufriendo, dice, en su cuerpo por amor al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es ese cuerpo de Cristo? Ese cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿no? Y cuando Pablo sufría por ellos, completaba los sufrimientos de Cristo. Vayámonos a Filipenses capítulo 1, versículo 29, ¿no? Este versículo, cuando lo leí, me dejó pensando y meditando en este verso. Filipenses 1, 29. Dice la palabra del Dios: porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo dice que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, ¿no? Cuando aquí Pablo escribió esta carta, Pablo estaba preso, estaba sufriendo prisión, pero ya un tiempo más atrás, Cristo, cuando se le apareció a Saulo en camino a Damasco, Cristo le dio unas palabras. ¿Y qué le dijo? Vayámonos a Hechos para poder recordar y ver esas palabras cuando Saulo tuvo el encuentro con Cristo, cuando él era un perseguidor de la iglesia. Hechos capítulo 9, a ver, versículo 15 y versículo 16. Dice el Señor Jesús a Saulo: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Acá habla sobre Jesús, le dice, ¿no?, que lo escogió para llevar su palabra, pero también en ese trabajo de llevar la palabra iba a padecer.
y padecer no en el nombre de Él, sino para padecer en el nombre de Cristo. Y este pasaje de Hechos se enlaza con Colosenses 1:24, en la cual estamos meditando, porque Pablo estaba completando esos sufrimientos. Este sufrimiento era ministerial y no un sufrimiento mediador, porque tan solamente Cristo podía hacer el sufrimiento mediador, o sufrió por nosotros, pero Pablo, el sufrimiento era ministerial. Su trabajo de viajes misioneros, en cual él sufrió persecución, en lo cual vimos de que lo dejaron casi a él muerto, naufragó, tuvo frío, hambre, y eso es parte del sufrimiento en que llevó el apóstol Pablo. Pero nosotros también, la iglesia, como hijos de Dios, también somos ignorados y odiados por el mundo. Te dirán, hermano, pero a mí no me ignoran, a mí no me odian. No, hermanos, si nosotros somos amigos del mundo, el mundo no nos va a odiar o ignorar. Pero si nosotros no seguimos lo que el mundo hace, el mundo nos va a ignorar, nos va a rechazar. Vayámonos a Romanos 8:36. Romanos capítulo 8, versículo 36 nos va a hablar sobre el trabajo en lo cual tenemos nosotros de llevar la palabra de Dios. Va a hablar cómo nos va a tratar el mundo si es que estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha encomendado. Romanos 8:36, la palabra de Dios dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Vayámonos también al libro de Juan, capítulo 15. Juan 15, del versículo 18 al versículo 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Así que, hermanos, nosotros no nos debemos preocupar y si el mundo nos desecha o si el mundo nos aborrece. Eso quiere decir que nosotros estamos cumpliendo con lo que Cristo ha dicho. Vayámonos ahora al versículo 25 de Colosenses. Colosenses 1:25 dice la palabra del Señor, de la cual, dice Pablo, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Acá habla de que Pablo fue hecho ministro según la administración de Dios. Y cuando hablamos de ministro, hablamos de un mayordomo, hablamos de un servidor. Y cuando hablamos de administración, se refiere a la economía basada en la redención que hay en Cristo Jesús. Vayamos a leer 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. A ver, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Este es el misterio, dice:
indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta nueva economía, que es la Iglesia, incluía a los gentiles anunciar cada día la palabra de Dios cumplidamente sin desmayar. El trabajo de un ministro, el trabajo de un siervo o de un hijo de Dios, hermano, es anunciar cada día la palabra de Dios y sin desmayar. Y aquí vemos cómo Pablo trabajó su ministerio, uno sufriendo padecimientos y lo que también vimos en que su trabajo era anunciar. Versículo 26 dice: el misterio que anunciaba, dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestada a los santos. Anunciar que, hermanos, el misterio que no había sido revelado en el Antiguo Testamento, pero era revelado en ese momento. ¿Cuál era el primer misterio? De que Cristo, ¿no? De que Cristo fue encarnado. El misterio que Dios pondría a Israel en la misma base que a los no judíos. Ahora lo está colocando en un nuevo cuerpo llamado la Iglesia. Y este misterio no fue manifestado tan solamente a Pablo, sino a todos los santos de aquellos días. Todos los hombres que predicaban la palabra de Dios conocían de este misterio que ya se había revelado en ese tiempo, de que la Iglesia estaba formado por judíos y por gentiles que aceptaban al Señor Jesucristo como su único Salvador. En el versículo 27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Usted y yo hemos sido llevados a algo nuevo. ¿Cuál algo nuevo? Es la Iglesia, y la Iglesia tiene una gloriosa perspectiva para el futuro, una posición como hijos de Dios por toda la eternidad. Tenemos una esperanza grande, tenemos promesas que Dios nos ha escrito en su palabra. Y vayamos a leer Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmancesible, reservada en los cielos para nosotros. Esto es, hermanos, lo que nos espera a nosotros como hijos de Dios. Vayamos a Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. El Evangelio de Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros en su muerte y resurrección,
y lo que va a hacer por nosotros en el futuro. Aquí, hermanos, hay dos mandatos para la iglesia. Uno, tenemos que predicar. No tenemos que estar callados. Dice, tenemos que predicar el evangelio para ganar pecadores para Cristo, para que sean salvos de la ira, para que sean salvos del juicio de Dios. Y número dos, no tan solamente es predicar y ganar almas para Cristo, sino tenemos que enseñar con toda sabiduría, y para eso tenemos que prepararnos. Tenemos que tener el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia que tan solamente lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Esto es formar a hombres y mujeres para que puedan crecer en la gracia y ser fieles miembros del cuerpo de Cristo. Deben ser estimulados para servir a Cristo en la iglesia local. Sí, hermanos, preparados, deben ser estimulados para servir. Y la palabra de Dios dice, ¿y todo para qué? Dice, para ser perfecto. Perfecto significa completo, significa maduro. Esta es la meta de la enseñanza de la palabra de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 17, vamos a ver el resultado de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, 2 de Timoteo 3, 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente para toda buena obra. Entonces el hombre de Dios debe estar preparado para toda buena obra, y esto tan solamente lo puede hacer un hombre maduro. Un niño no lo va a poder hacer. Solamente un hombre maduro espiritualmente. Versículo 29. Para lo cual, dice Pablo, para lo cual también trabajo, luchando según la profecía de él, la cual actúa poderosamente en mí. Dice Pablo, luchando. Cuando él habla de luchando, quiere decir agonizando. Habla de un esfuerzo constante. Pablo nos da de su testimonio. Dice, con este fin trabajo y lucho. Y Cristo, hermano, nuestro Señor Jesucristo, actúa poderosamente en nosotros para que el Evangelio se pueda difundir, y también para formarnos en la fe. 1 Corintios 15:10. A ver, vayámonos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vemos que uno, cuando hace algo para Dios, no es con la fuerza de uno, sino es con la fuerza que Dios da. Nada es nuestro, todo viene de Dios. Ahora vayámonos a Colosenses capítulo 2, versículo 1. Sigue hablando sobre el trabajo de Pablo, sobre su ministerio. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que anuncian y por todos los que nunca, han visto mi rostro. Pablo podía ver que existía un gran peligro en la iglesia en Colosas y también en la iglesia de la Odisea, ¿no? La cual causó un gran conflicto en su corazón,
Una de las características de la iglesia de la Odisea, que era una iglesia tibia espiritualmente, porque habían perdido de vista a la persona de Cristo. Empezaron bien ese primer amor por Cristo, trabajaron duro, pero después fue menguando, fue bajando y fue una iglesia tibia, ¿no? Pero Pablo oraba, dice, por todos los hermanos de Colosa y por los hermanos de la Odisea, y muchos de ellos no conocían físicamente a Pablo, pero sí conocían su ministerio. Versículo 2 de Colosenses, capítulo 2, versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Acá vemos en el versículo 2, Pablo oraba para que sus corazones fueran consolados. Cuando habla de corazones, habla de la totalidad de las personas. En Efesios 3:17, ahí por favor me acompaña. Efesios capítulo 3, versículo 17, dice la palabra de Dios, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y eso es cuando dejamos que Dios trabaje en nuestros corazones. Entonces vemos el vínculo que une a los creyentes es el amor. El amor. Los creyentes deben avanzar para cumplir los propósitos de Dios, el misterio de Dios, es decir, Cristo, el Dios encarnado. Un misterio. ¿Cuál era ese misterio? En ese tiempo era la iglesia, compuesto por judíos y gentiles, bautizados todos por un mismo Espíritu Santo. En el verso 3 de Colosenses 2, ya estamos acabando, hermanos, dice la palabra de Dios, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, dice, ¿no? Dice, todo lo que necesitamos está en Cristo. No hay que buscar en otro lado. Todos los tesoros están en Cristo. Él es el depósito de todo el conocimiento. Acá la palabra de Dios nos ha hablado el trabajo arduo de Pablo, el amor de Pablo por la iglesia, y Dios es el que va a trabajar con nosotros. Nosotros no estamos solos. Cristo está al lado nuestro. El Espíritu Santo, Él es el que nos hace, el que nos enseña y nos hace recordar. Y gracias a Dios por todo esto, porque Dios está buscando en sus hijos que seamos perfectos, que yo cada día mengüe y que Cristo sea el que reine nuestra vida, que Cristo sea el que ocupe ese primer lugar en nuestras vidas, y debemos siempre de tenerlo presente. Tenemos dos mandatos:
Uno el de predicar y el otro de enseñar con toda sabiduría. Y para esto hay que prepararnos. Hay que formar hombres perfectos, hombres preparados para toda buena obra. Y esto, hermanos, es la meditación que hoy puedo compartir con mis hermanos en Cristo Jesús. Si esto ha sido de bendición para ti y si estás percibiendo un ingreso, recuerda que eres prosperado para agradecer a Dios en adoración con tus ofrendas, para el sostenimiento de las necesidades ministeriales y mediante las ofrendas misioneras sostener a nuestros misioneros. Pueden hacernos llegar sus donaciones u ofrendas mediante una transferencia a través de la aplicación del BBVA o dirigirse al agente más cercano en el horario permitido por el Estado, al número de cuenta que aparece en pantalla. También puede hacernos llegar un sobre con su ofrenda a la casa del hermano Antonio, dirigido al hermano Wilmer, nuestro tesorero. Que Dios siga supliendo sus necesidades y cuidando su salud. Gracias por ser parte de nuestros servicios online. Síganos en nuestras redes y compartan nuestros contenidos. Dios los siga bendiciendo.